Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia de DAB Español. Habla Roberto con la lección número 11 del estudio del libro de Efesios. Y hoy entramos en Efesios capítulo 5. Bueno, espero que todos estén bien, creciendo en el Señor. Como siempre hablamos, la información tiene que llegar a ser revelación, que tiene que llegar a ser transformación. Entonces mi oración por todos nosotros es que estemos siendo transformados día tras día en el Señor, y especialmente viendo este estudio, que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude en este proceso de transformación. Estamos en la segunda parte de Efesios, los últimos 3 capítulos, que tienen que ver con la parte práctica, cómo se aplica a nuestras vidas. Los primeros 3 capítulos que forman la base de la vida cristiana, quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros, son puntos muy importantes. Si estoy peleando, si estoy luchando y no logro ver la transformación en estos últimos capítulos, me conviene estudiar de nuevo y meditar en los primeros 3 capítulos. Bueno, repasando rapidito del capítulo 4, en versículos 17 hasta 32, nosotros vimos cómo es el hombre transformado en Cristo. Y vimos unas cosas que debe despojarse del viejo hombre, o sea, no darle lugar al viejo hombre. El viejo hombre siempre está alargando su mano desde su tumba para interrumpir mi caminar con el hombre nuevo. Entonces, estudiamos que debemos despojarnos del viejo hombre y renovarnos en nuestra mente por la palabra. Hicimos referencia a Romanos 12 y vestirnos en el hombre nuevo. El hombre nuevo ya ha sido creado en la justicia y la santidad, pero estamos poniendo la ropa de andar con Cristo Jesús. Entonces, me visto con el hombre nuevo diariamente con mis decisiones. Y vamos a ver en el capítulo 6, con la armadura de Dios, es parte de la ropa del hombre nuevo, pero vamos a estudiar que yo tengo que ponerme la armadura, pero esto se pone en el hombre nuevo, no en el viejo. También vimos en los últimos versículos del capítulo 4, los pecados que el creyente evita, o más bien las costumbres, las maneras de vivir que son muy comunes entre los que no siguen a Cristo, que debemos desechar. Ahora es curioso porque no me salvo haciendo esto, pero estando en Cristo, Pablo mismo y Dios a través de Pablo reconoce que aún estando en Cristo yo tengo que esforzarme en estas áreas. Dice versículo 25, desechando la mentira. Es más que decir que no mientas, por favor. Hay que desechar con fuerza, como un luchador, la mentira, despojándonos de la ira. Y hablamos mucho de la cosa que tal vez me enoje. ¿Qué es la cosa que me enoja más para deshacerme de este enojo? Y hablamos que hay clases de enojo que son cosas santas delante de Dios, pero generalmente lo que me enoja es porque me ofende personalmente, no porque tiene algo contra Dios o contra el reino de Dios. Evitando el robo, y esto incluye toda clase de deshonestidad, aún en el ámbito político. Los gobiernos pueden ser deshonestos y como cristianos tenemos que reclamar la justicia en toda área. Evitando la comunicación corrupta.
Y dijimos que no es solamente evitar malas palabras, sino palabras que lastiman, que perjudican a otros o a la iglesia. Y al final, la amargura, que es como un veneno. Y si yo tengo este veneno, entonces van a salir de mi persona, de mi interior, palabras que van a envenenar a otras personas. Y lo más significante de este capítulo es, yo tengo como cristiano la habilidad de contristar al Espíritu Santo. Y esto me hace pensar, y una manera que lo hacemos es por falta de acción de gracias. Ahora entrando en el capítulo 5, y ya solo tenemos 2 capítulos que faltan, la vida práctica del seguidor de Cristo. Y habla más de los puntos o demás puntos prácticos en la vida del creyente. Este capítulo se divide, bueno, para mí, muchas veces digo se divide o hago divisiones, pero es en mi opinión, en 2 partes. Primera parte, cómo andan los hijos de la luz, y la segunda parte entramos en el matrimonio. Tanto lo práctico para el matrimonio real entre el hombre y la mujer, como explicar la relación entre Cristo y la iglesia. Vamos a ver por qué el matrimonio es algo tan santo que tenemos que respetar. Entonces hoy, a ver hasta dónde llegamos. Mi meta es cubrir los primeros 20 versículos, pero vamos a ver. Versículo 1. De capítulo 5 de Efesios. Dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, para aclarar, no estamos imitando los pasos de Jesús para llegar a ser hijos de Dios, sino somos como un hijo que ya es hijo de su padre, pero al observar a su padre, imita al padre. Esto es lo que significa ser imitadores de Dios, seguidores de Cristo. Él ama, nosotros amamos. Él perdona, nosotros perdonamos. Así significa imitadores, como un niño, y quiero que ustedes tengan en mente este ejemplo. Bueno, viendo 2 hasta el 5. Eso es como imitamos. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En otras palabras, estas cosas, en vez de todo esto, acciones de gracias. Bueno, vamos a ver esto con el estudio. Primero, andar en amor, como Cristo lo hizo. Y nos explica lo que significa andar en amor, entregándonos por otros, sacrificándonos por otros, es lo que significa andar en amor. Es el sacrificio verdadero para agradar a Dios, sacrificarnos por los otros. Y es todo lo contrario de cómo el mundo piensa y cómo nosotros a veces pensamos. Y es todo lo contrario de nuestra naturaleza humana. A veces viendo cosas terribles en el mundo, o viendo tal vez en la escuela cómo actúa un niño, o hasta los adultos, mi esposa y yo siempre nos comentamos, así somos los seres humanos, por eso necesitamos a un Salvador. Nosotros tenemos que entender que andar en amor es el sacrificio que llega hasta Dios. Dice que es una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay unos versículos que tienen que ver con esto. En Juan 15, versículo 13, dice, y es un versículo bien conocido,
Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Es el amor de Jesús, pero la Biblia dice que debemos imitar a Jesús. Así anda Jesús, entonces nosotros andamos también. Hay otro versículo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 5, dice así: por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, y allí prevaricaron contra mí. Nosotros ahora, pensando en el Antiguo Testamento, Dios sí requería sacrificios. Entonces, ¿cómo es esto que dice que no quiere sacrificio? Está enfatizando que el sacrificio no toma el lugar de la misericordia, del amor. Y este versículo en Efesios, Pablo nos explica que realmente el sacrificio, el olor fragante que llega hasta Dios, es el amor de Dios en nuestras vidas. Porque dice, después de esto, dice, pero, y otra vez, el gran pero de Dios, o de lo contrario, que no se nombre entre nosotros. Y hay una lista de cosas que no se deben ni nombrar entre nosotros. Ahora, la verdad es que a veces sí se nombran entre los cristianos. Pero si estoy siguiendo a Jesús en amor, estas cosas no se nombran en mi vida porque estoy caminando en amor. Antes de entrar en la lista, les quiero explicar esto de otro versículo, de Gálatas 5. Un versículo bien conocido. Pablo también escribió Gálatas, y en una sección cuando está hablando de las obras del Espíritu y las obras de la carne, él dice, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra versión dice, anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. En otras palabras, andar en el Espíritu es todo lo contrario de los deseos carnales. Y si regresamos hasta Efesios 5, vemos que Pablo dice, andar en amor, como Cristo también. Sed pues imitadores de Dios, y que esas otras cosas no se nombren entre ustedes, el pueblo de Dios. Pero la clave no es tanto evitar todo pecado, sino andar con Dios y andar en amor. Con esto en mente dice, estas cosas se evitan, y se evitan andando en amor. Número 1, fornicación, y esto incluye toda clase de pecado sexual que siempre ha existido en el mundo y se ve por todos lados. Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo excesivo por dinero o por las cosas o por el poder. Todos tenemos deseos y todos tenemos necesidades, pero la Biblia nos enseña que estemos contentos con lo que tenemos. Yo puedo trabajar para ganar más, pero tengo que estar contento. Con avaricia, nunca estoy contento. ¿Qué otra cosa? Palabras deshonestas. Y pueden ser mentiras, o pueden ser engaños, o pueden ser, digamos que, puede ser algo que no sea mentira, pero es algo deshonesto, que se oye mucho con los políticos. Ellos son muy buenos para decir las palabras en una forma que tal vez no sean mentiras, pero mal guían a las personas. Entonces, esto no se nombra entre los cristianos. Vamos a ser más transparentes y decir la cosa tal como es. El cristiano entiende que las palabras significan algo
y no andamos usando las palabras para engañar a las personas. ¿Qué otra cosa? Necedades. Y esto no solamente está con los niños. Los niños pueden ser necios, pero los adultos también. Una palabra que casi no se usa, solamente en la Reina Valera tal vez. Truhanerías o lo que no conviene. Haciendo algo que no tiene propósito, algo que hacen los vagos, los sinvergüenza, andan haciendo cosas que no convienen. ¿Para qué? Los cristianos entendemos que estamos en esta tierra por un ratito y nos toca a nosotros vivir para, como dice en Efesios, en muchos lados, para la alabanza de la gloria de Dios. Y me llama la atención todo esto, pero dice, sino antes bien acciones de gracias. Y hemos hablado mucho de esto. La persona de gratitud puede ver con más claridad cómo ve nuestro Dios. El ingrato solo ve por sus propios ojos. El ingrato nunca puede discernir los caminos de Dios. Entonces yo les insto que sean agradecidos en todo, que no sean mal agradecidos en nada, aún en el sufrimiento, la enfermedad, la falta de trabajo, sea lo que sea, que siempre busquemos cómo darle gracias al Señor. Antes bien, acciones de gracias, como dije, siempre nos lleva en el camino correcto. Y sigue diciendo en el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. No tendrá herencia. Hay un tema que quiero tocar rápidamente, es un tema bien extenso, pero solo para que tengan una idea, hay una diferencia entre la salvación y la herencia. Igual que hay una diferencia entre estar en el cielo y recibir recompensas. Todos nosotros que estamos en Cristo, estamos en la familia de Dios, pero a los que van a ser recompensados por lo que hacen en esta tierra, y este tema aparece en la Biblia. Y tiene que ver con nuestras obras, como Dios las ve, no como el mundo las ve. Hay gente que hace buenas obras, pero anda diciendo a todo el mundo de su buena obra. Eso tiene que ver con Dios. No voy a tocar esto ahorita, solo que sepan que va a haber recompensa. Es como el hijo pródigo. Cuando regresó a su padre, el padre lo recibió porque nunca dejó de ser el hijo del padre, pero sí perdió su herencia. Entonces hay más que decir, pero entendiendo que esa clase de persona, y Pablo habla bien claro con sus palabras, que no tienen herencia. Unos comentarios sobre la sociedad y la inmoralidad. Dios nos ha llamado a la santidad, no a ser santitos, pero vivir en una forma que lo agrade a Él. La sociedad con frecuencia aprueba la inmoralidad o la llama una enfermedad o un derecho. En mi propio país hay un gran pecado que se llama el aborto. Y el hecho de que el aborto es legal y aprobado en la sociedad no lo hace correcto delante de Dios. Pecado es pecado. Y lo que Dios llama pecado, tenemos que aceptarlo y buscar cómo conformarnos a la voluntad de Dios y no a la corriente del mundo. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios dice en Isaías 5, creo que versículo 20, voy a ver.
Dice, sí, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Por eso viene el juicio de Dios sobre una nación. Y yo amo mucho a mi país, pero tengo miedo de estos pecados que estamos legalizando. Y no solamente legalizando, estamos diciendo que es lo correcto. La sociedad a veces dice que uno necesita ayuda, o lo tenemos que aceptar tal como es. Pero la Biblia dice que uno tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Y a menos que uno nazca de nuevo, la aceptación de la sociedad no le va a salvar ni le va a ayudar. Una iglesia no puede votar para decidir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y sin entrar en una prédica, yo les animo que seamos bien fieles a la palabra de Dios. Yo conozco a muchos cristianos que han sido influenciados por la política más que por la Biblia. Hay un gran peligro en esto. Sigamos con el versículo 6 y 7. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y la advertencia para nosotros: no seáis pues partícipe con ellos. Hermanos, no puede ser más claro que lo que está escrito, que no nos engañemos por nada, por palabras vanas. Esa palabra vana puede significar palabras vacías, sin nada más que mentiras. Siempre, como hablan los políticos, están hablando con palabras vanas, vacías. Y la advertencia para nosotros es que no seamos engañados y así participar en el engaño, porque Dios juzga este comportamiento. Ya cae la ira de Dios y no debemos participar. 8 a 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, porque éramos tinieblas y ahora somos luz. ¿Ven la diferencia? No dice que antes andábamos en las tinieblas y ahora en la luz. No, éramos tinieblas y somos luz, porque la luz es una persona. Hay un discurso sobre la luz y las tinieblas en la Biblia que nos ayuda a entender estos versículos. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz y damos el fruto de lo que somos. ¿Entienden? Damos el fruto de lo que somos. Lucas 6:43 dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El fruto sale naturalmente del palo, no por fuerza. Entonces, en vez de tratar de hacer lo bueno, tenemos que entender que somos luz, somos sal. Y el fruto que sale naturalmente va a ser la bondad, la justicia, la verdad y el fruto del Espíritu que se ve en Gálatas también. Entonces sigamos un poco más. Versículo 11 hasta el 14 dice así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, otras palabras, no participemos en esas obras que no sirven para nada. No dice que no participemos solamente en obras malas, sino en las infructuosas. Y participar es una decisión mía, refleja mi voluntad libre. La opción es mía, yo puedo o no puedo, depende de mi opinión, pero yo estoy en Cristo, entonces yo opto por no participar en esto. No soy uno de estos que se opone a la diversión. Es buena la diversión, son buenas las vacaciones. Es bueno ir al río, a la playa, a ver cosas divertidas, pero no solamente esto. Si solamente vivo para divertirme, voy mal. Y dice la luz manifiesta todo, la luz de Cristo. Un versículo más en otro libro, Juan 3:19, que dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Oyeron? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es porque la gente dice que no hay Dios, porque no quiere ser responsable. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ok, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz de Cristo expone la maldad. Yo lo he visto en mi vida. A veces yo ando en un camino y no estoy hablando de cosas, pecados que serían considerados grandes, pero cosas que no agradan a Dios. Y voy contento cuando de pronto viene una luz, tal vez de la palabra, tal vez de una conversación con mi esposa, con un amigo, tal vez oyendo una prédica, y la luz manifiesta el problema. Entonces tengo que tomar la decisión. ¿Estaré dispuesto a dejar que la luz me cambie? Porque sí, porque no. Entonces, analizando nuestras vidas, nuestros pensamientos, los sueños, las metas que tenemos, todo lo que queremos lograr en la vida, tenemos que seguir el consejo y todo de Dios. Entonces, vamos a concluir hoy con este versículo 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Me despierto y sigo a la luz, o me escondo en la tiniebla? La pregunta es para mí y para cada uno de nosotros. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. No hay nada escondido en estos consejos.
La cosa que escondemos a veces en la tiniebla son los deseos de nosotros. A veces tratamos de proteger los deseos carnales en vez de exponerlos a la luz para que podamos salir adelante como imitadores de Cristo Jesús y ser luz en este mundo y así cumplir los propósitos que tú nos tienes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y hasta la próxima vez.